noche de reggaetón en la comuna de Ñuñoa. No hay primera sin segunda. No hay primera sin segunda y no sabemos si hay tercera. Rodrigo Pérez, ¿cómo está las afueras del estadio, no? Ya mucha gente. Oye, pero eso es la pregunta. No sabemos si hay tercera, porque recordemos que hay un recurso de protección interpuesto por el municipio de Ñuñoa con orden de no innovar. Vamos a ver qué es lo que resuelve la justicia hoy día. El ambiente es como ustedes lo están viendo, ¿no? Hoy día hace mucho más frío, así que hay harto cafecito. La verdad es que la gente está mucho más apretadita, pero vamos a partir por lo que pasó anoche. Eso. Cerca de las 20 horas aproximadamente. Una hora, hora y media antes de que partiera el concierto acá en Ñuñoa, ¿no? En el Estadio Nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Carro lanzagua en Avenida Grecia. Porque nuevamente un grupito de 100 a 150 personas intentaron colarse. ¿Cómo fueron detectados? Con los drones térmicos de carabineros que desde la altura pudieron identificar entonces que habían detectado un punto vulnerable. En ese momento debió actuar entonces carabineros con el carro lanzagua, con sus carros blindados también y también con personal a caballo, ¿no? O sea, de esa manera pudieron de alguna manera dispersar a estos 100 a 150 personas asistentes que no tenían entrada y que estaban buscando la oportunidad para poder colarse. Sí, de todas maneras fueron incidentes mucho menores de lo que ocurrieron la jornada anterior, ¿no? Ustedes ya lo saben. 4.000 personas. Increíble. Que ingresaron sin su entrada. Ayer al menos el mayor contingente de carabineros al parecer habría ayudado de alguna manera a través de estos anillos de seguridad que entiendo yo durante el transcurso de la tarde ya se le empezó a solicitar las entradas en estos anillos de seguridad para poder ingresar entonces en la cercanía de este centro deportivo que, bueno, ayer nuevamente fue escenario del concierto de la despedida del Big Boss. Oye, ¿qué es lo que están haciendo los jóvenes hoy día? Muchos jóvenes, pero hay que jóvenes y adultos y de todo, de niños y todo. Te escucho. No, te quería hacer una pregunta porque en las imágenes que estamos viendo de la noche de ayer vemos personas que estaban aplicando, diría yo, desde la distancia, por supuesto, el mismo modus operandi. Grupos grandes que se movían de un lado a otro, corriendo bien rápido, buscando algún lugar por donde ingresar. Y se alcanza a ver en las imágenes que estamos viendo justamente cómo Carabineros esta vez, al menos en las imágenes, porque ayer no lo vimos así, actúa rápido para al menos contener. No sé si tomar detenida a las personas, son muchas, pero contener. Pero Rodrigo, recordemos 18, que tú... 18 fueron detenidos. Pero recordemos que tú, bien temprano ayer, ya nos dabas reportes sobre personas que se estaban tratando de pasar sin entrada y no eran ni las 12 del día, de la tarde. Exacto. Y eso es lo que nosotros identificábamos y lo decíamos macaderamente. Hay que solicitar la entrada antes de ingresar a este anillo de seguridad. Entiendo que eso en la tarde se empezó a realizar y es por eso entonces que este grupo de 100 a 150 personas organizadas, claro, intentaron de alguna manera entrar, pero no lo lograron. Entiendo, y hay al menos algunos testimonios que hablan de que sí ingresaron gente, pero nunca la magnitud de 4.000 personas que ya habían ingresado al primer concierto de Daddy Yankee. Esta vez fue menor y este grupo, como yo decía, de un centenar de personas logró ser de alguna manera dispersada. La cantidad de recursos utilizados para eso, bueno, es cosa de mirar las imágenes, ¿no? O sea, personal de infantería, personal del control de orden público, GOPE, drones térmicos para poder de alguna manera contener a la gente que no logró entrada o que no quería entrar simplemente y que finalmente, intentó de alguna manera asistir de todas maneras al concierto. Cuénteme, una consulta. Una consulta, ¿usted pudo entrar ayer o viene hoy día recién? Vengo recién llegando. Viene recién llegando. Sí. ¿Y tiene entrada? Tengo entrada. ¿Le solicitaron la entrada en el anillo de seguridad? No, absolutamente nada. Ya, perfecto. Así Bueno, que, muchas gracias, muy amable, vaya a hacer la fila. Oye, bueno, cuénteme. No, que temprano es más relajado. Temprano y a lo otro. Y lo otro, ya se cerró, se adelantó todo, ya se cerró el perímetro. Pedro Valdivia ya está cerrado, está interrumpido el tránsito. Ojo entonces, si usted va a transitar por Pedro Valdivia hacia el sur, se va a encontrar con un corte de tránsito a la altura de Grecia. Pero no todo estuvo tan tranquilo. Hay un personaje público, periodista de hecho, de espectáculo, que ayer de hecho fue víctima de un intento de asalto, un asalto en definitiva. Afortunadamente luego recuperó sus documentos, pero la historia tiene que ver incluso con un arma blanca mientras esperaba entrar en una fila larguísima por lo demás, ¿no? De más de 1 hora, incluso hasta 2 horas. Hay imágenes sobre eso que quiero que pasemos a compartir, ¿no? Sobre el periodista Francisco Helsinki. A ver. Ya, estoy dentro del estadio al fin, pero igual pasé por una situación más o menos mala, porque hay que hacer una fila muy grande, más de 1 hora y media, casi 2 horas para poder entrar al estadio. Y la parte donde comienza la fila
fila no hay resguardo de carabineros, absolutamente nada. La gente se empieza a colar, se empieza a empujar, el ambiente no es muy bueno dentro de todo. Y solamente resguardo policial cuando hay ingreso al estadio. Y en un momento como que se empezó a colar mucha gente en la fila, y dentro de eso como que aparece alguien y se pone detrás mío y como que me pone un cuchillo en la espalda y de la nada me saca la billetera que la tenía en el pantalón. Y ahí yo me doy cuenta y le digo, oye, ¿qué te pasa? Y ahí que tenía el cuchillo en la espalda, la punta, así. Obviamente fue una situación como demasiado como engorrosa, así como mala, porque te das cuenta de que las cosas malas las podés ver en la tele o que a mucha gente le puede pasar, pero nunca piensas que te puede pasar a ti. Y cuando me doy cuenta como que la gente al tiro como que se alerta, y el gallo trata como de correr y en eso como que la gente como que lo toma y digo, no, me robó la billetera, me robó la billetera, y ahí como que lo toman, lo botan y le quitan mi billetera y la logro recuperar, pero es un riesgo que puede correr un montón de personas, mañana que es un día más de concierto, entonces todas las personas que puedan venir tengan mucho cuidado, traten de no venir con bolsos, no venir con mochilas, no venir con bananos, vengan con lo justo y necesario, traten de tener su billetera adelante, su celular con mucho cuidado, porque yo pensé de que a mí no me iba a pasar y finalmente sí me pasó. Y claro, o sea, imagínate sentir que tenés un cuchillo en la espalda y que te van a robar y que corrís el riesgo de que te apuñalen en la vía pública. Menos mal yo andaba con un par de amigos y que había más gente que estuvo dispuesta a poder ayudarme. Pero si ustedes a lo mejor pueden venir solos o vienen con una persona, cuídense mucho y cuidan mucho las pertenencias que puedan tener para que no les vaya a pasar. Bueno, increíble que uno tenga que ir a un concierto poco menos que blindado para que no te asalten. O sea, ya si estamos en eso, quiere decir que estamos realmente en el peor de los mundos. Oye, se escuchaba con problemas porque, obvio, estaba toda la música. ¿Sabes tú que Francisco es experto en televisión, en redes sociales? Y me consta que ayer estaba viendo justamente la televisión de lo que podía pasar, claro que de lo que se venía. Y Francisco, pucha, que lata lo que te pasó, sinceramente, pero tú fuiste más todavía preparado. ¿Cómo fue qué pasó? ¿Cómo te va? De todas maneras, ¿cómo estás, Francesco? ¿Cómo estás, Mirna? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Hoy día mejor, porque obviamente uno va con una disposición a un concierto en donde uno dice, bueno, están pasando cosas, hay que tener mayor resguardo. Uno en la mañana, no sé, se prepara, ve los matinales, ve los noticieros, los portales, y uno dice, bueno, si va a pasar eso y uno va a asumir un riesgo de poder ir a un lugar donde a lo mejor la seguridad no es al 100%, que uno espera que exista en un espacio como este, uno dice, ok, voy a tratar de correr el riesgo, pero poder cuidarme lo más posible. Y cuando tú llegas al lugar y te das cuenta de que no hay personas que te estén ayudando, que te estén indicando dónde comienza una fila, dónde tú tienes que ingresar, que no hay resguardo policial afuera, por ejemplo, por Pedro de Valdivia, cuando tú sales de ese metro, entonces estás a la deriva y simplemente te puedes apoyar de las mismas personas que están haciendo la fila en el lugar. Y cuando eso pasa, más o menos, en ese horario, yo tengo que haber llegado a eso de las 4 de la tarde, empecé como a tratar de pedir, obviamente, a las personas dónde empezaba la fila para mi sector, que era Pacífico Lateral. Hasta que logramos llegar, pero como no había apoyo ni de la productora, coordinadores o algo por el estilo, no tenías tú como claridad de dónde podías empezar, y la gente tampoco sabía, la que venía llegando después, se cruzaban finalmente y se empezó a colar mucha gente en un momento determinado que tú dices, bueno, o sea, está viniendo gente del lado del metro, está viniendo la gente del lado de atrás, avancemos juntos nada más. Pero llega un momento en donde ya llevaba más de 1 hora y media en la fila, y en esa hora y media la gente se empieza a empujar, empieza como a crearse una especie de caos, y bueno, finalmente empieza a llegar gente que no iba al concierto. Y esa es la gente que llega al lugar que posiblemente está cometiendo ciertos actos delictuales donde muchas personas se pueden ver en riesgo, y lamentablemente me pasó a mí, y uno dice, yo veo estas cosas en la tele, yo lo leo en la prensa, y uno nunca cree que le va a pasar a uno. Espera, Francisco, para poder entender bien lo que te pasó, cuando tú estás en esa situación, ¿te muestran un arma, un cuchillo, qué? Mira, yo siento un empujón fuerte en la espalda, entonces yo dije, ok, no me voy a dar vuelta porque está empujando gente para evitar a lo mejor algún conflicto que pudiera pasar, no sea a mayores, uno nunca sabe. Entonces dentro de eso como que siento por el lado derecho de la espalda un puntazo, y tú te das cuenta que el tiro no es una tijera, te das cuenta que no es cualquier cosa, tú te das cuenta que es un cuchillo. Y tienes la punta, hago. Y en cuestión de segundos, Mirna, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y ahí como que uno, no sé, te paraliza. Es indescriptible la situación a plena luz del día. Oye, o sea, te sientes tan vulnerado que tú dices algo que uno ve que es muy común que ocurra,
tú nunca piensas que te puede pasar a ti en ese momento. No, pero es que cualquiera, o sea, menos en un concierto, o sea, por favor. Ahora, esto es bien interesante lo que nos comentas desde el punto de vista de, claro, como el primer día hubo desorden, exacto. O sea, para el segundo no solamente hubo personas que querían ingresar, sino lo vieron como una oportunidad. Y Francisco, te tocó, no sé si decirle mala suerte, porque la verdad las cosas, esta cuestión es ya es demasiado complicada, horrible. Y nada, cuéntanos qué hiciste, cómo reaccionaste, cuáles fueron los minutos posteriores a ese momento tan malo, tan horrible. Francesco, es que cuando tú te sientes como tan vulnerable a plena luz del día y que sientes que te pueden apuñalar en la vía pública, total, en un momento donde tú dices, ¿sabes qué? Yo vengo a pasarlo bien, me arriesgué, sí, hay parte de mi responsabilidad, pero tú nunca esperas que te ocurra algo así. No, entonces cuando pasa eso, yo el tiro, siento ya obviamente que la punta del cuchillo ya como que le habían retirado brevemente la espalda, me giro y noto al tiro que me toman la parte del bolsillo del pantalón acá y me sacan la billetera. Y yo, oye, al tiro, mi billetera. Y ahí sale un tipo más o menos de unos 40 años, no sé, puede ser, por decirte una edad, y sale corriendo y mis amigos, ¿qué te pasó? Yo andaba con 3 amigos que estaban delante mío, entonces no podíamos estar como en un círculo o algo, por el espacio no te daba. Me robaron la billetera y me pusieron un cuchillo en la espalda. Como yo me doy cuenta que es un cuchillo que cuando yo lo miro al tipo de espalda cuando va corriendo, en la mano derecha llevaba el cuchillo y en la mano izquierda llevaba mi billetera. Entonces ahí tú te sientes más aún vulnerable y decir mis cosas, y bueno, se me están llevando, los materiales se puede recuperar, no importa, pero es toda la situación. Entonces, lamentablemente me da un impulso de yo querer salir corriendo detrás de la persona. Claro, lo cual lógico. Me toman mis amigos, me dicen, no, quédate acá. Y ahí como que la gente empieza a gritarla de alrededor. Oye, le robaron la billetera, él el que va corriendo ya. Y ahí la gente más o menos, no toda, pero sí agradezco un montón de las personas que estaban en el lugar, se pusieron rápidamente y como que lo atajaron un poco más allá, un par de metros más allá. Cuando lo toman, lo botan, y ahí cuando lo botan, obviamente empieza un poco de forcejeo, patadas al personaje, y logran quitarle la billetera y un caballero la toma y dice, ¿de quién es? ¿Esta es la billetera? ¿De quién es? Porque todos gritaban, la billetera, la billetera. Y ahí uno de mis amigos se acerca y dice, sí, es de acá, es de acá. Y ahí yo me acerco y bueno, nada, o sea, en el fondo como que me dijeron, te falta algo y como que te bloqueas. Porque yo ahora puedo asimilar y te puedo relatar un poco más o menos, porque claro, ayer del concierto subí las historias, pero más que subirlas como para contar lo que pasó, a mí me gustaría de que hoy que queda un día más de concierto, la gente que va a ir se cuide. Hay que ir con ojos en la espalda. Oye, pero es que más. Oye, pero igual es interesante la historia desde el punto de vista que hubo personas que te ayudaron. Sí, pues, eso. Y yo creo que también hay una cosa de rabia colectiva porque te pase eso en una fila para un concierto en el que uno quiere pasarlo bien, ir a despedir a uno de los artistas más archiconocidos que tenemos acá en Latinoamérica y tener que estar con toda esa experiencia súper traumática, desagradable, peligrosa, porque te podía realmente haber pasado algo peor. ¿Cómo es posible? O sea, y no había... ¿Viste algún guardia, algún carabinero cerca? ¿Sabes dónde estaba la gente recién el contingente? Por Avenida Grecia. Ahí estaban los carabineros a caballo, había personal del GOPE, si no me equivoco, y bueno, como que recién en esa parte cuando tú vas a ingresar recién por las puertas principales del estadio, está este contingente donde después de toda esta fila, el desorden que se forma por Pedro de Valdivia, se forma una sola fila a la hora de entrar. Y ahí después te van direccionando. Pero es el primer momento y el único donde tú ves contingente. No ves a nadie más. Tú sales del metro, por ejemplo, por el acceso de Andes, muy poco. Por el lado, que también queda por Avenida Pedro Valdivia. Pero están las vallas totales, entonces como que ahí hay solamente un poco de gente, pero no hay nadie más que te pueda ayudar. Francisco, no sé si lo dijiste, ¿pudiste recuperar tu billetera? Sí, perfecto, ya, le pudieron sacar la billetera al tipo, ya, no, es que dentro de todo... Afortunadamente, sí, no, que lata. Pero claro, pero lo que sucede es que en ese sentido, como te decía, lo material se recupera, es la situación que uno vive en ese instante, donde quedáis así como helado. Yo ahora, porque tú te puedo hacer el relato igual y todo, porque uno se bloquea en ese momento y como que te nubla. Hay una angustia. Mis amigos, hay una angustia, exacto. Y mis amigos como que me arman el rompecabezas y me dicen, no, mira, si él corrió y va así, alguien también concorda conmigo de que va con el cuchillo en la mano.
Entonces, y además no iba solo, porque cuando iba corriendo se le suman 2 personas más. Entonces, seguramente estas 2 personas estaban al pendiente de los cartereos que podían hacer en el momento. Claro. Oye, Francisco, ¿sabes qué? Yo fui al concierto de Coldplay y también me acuerdo caminando con los 2 amigos con los que iba adelante mío. Entonces, esa es la sensación, porque tú vas con 2 amigos, pensáis que vais en grupo, pero tú vas un poquito más atrás y te pasa a ti. Ahora, ¿cómo cambiaste de rollo? ¿Pudiste disfrutar el concierto finalmente? ¿Lograste, no sé, en algún minuto dejar esto un poquito atrás para poder disfrutar? ¿O, pucha, lamentablemente te jodieron el evento? Mira, bueno, efectivamente igual estuve en Coldplay, la experiencia fue muy distinta a la de esta oportunidad. Las personas, no sé, la seguridad, a lo mejor el acceso, llegué muy justo en la hora, salí del programa, me fui para allá, pero fue muy distinta la experiencia. Sin embargo, ayer cuando pasa esto, mi primera opción es decir, ¿sabes qué? Te da un bajón y te duele la guata y tú decís, ¿pero por qué? Y te da rabia y te molestas y te enojas y a lo mejor te autoculpas por decir, ¿por qué vine? ¿Por qué tenía mi billetera atrás? ¿Por qué a lo mejor no me ubiqué en otro lado? No sé, hay tantos cuestionamientos y ahí uno dice, ¿sabes qué? Y me voy. Y tampoco no le podía embarrar el panorama a mis 3 amigos. ¿Te fijas? Había una amiga que había viajado desde Concepción para poder ver el concierto y ahí como que ellos me dijeron, no, relájate, ten cuidado, no te vayas solo, imagínate en la esquina, te están mirando, pasa algo más. Y claro, y ahí existe ese temor de decir, ¿sabes qué? Me voy a tener que quedar porque me da miedo irme solo porque me puede pasar algo más. Y ahí finalmente uno por obligación tuvo que cambiar el switch. Bueno, Francisco, mira, estamos acá en el estudio con Luis Salamanca, prevencionista de riesgo, que estuvo ayer, ¿no es cierto, Luis? Para que nos cuentes, porque creo que hasta te mojó el guanaco. Sí, fue una experiencia. Primero que todo, buenos días, gracias por la invitación. Sí, ayer fue invitado por el equipo encabezado por Marilyn Pérez para poder ir a evaluar un poco lo que se presenta antes de la entrada regular al Estadio Nacional por el evento de ayer. Sin embargo, nos encontramos con ciertas cosas bastante destacables de un antes y un después de lo que puede haber pasado al ingreso de las personas. Un fuerte contingente de carabineros en múltiples puntos, lo que nos hizo a la larga estar muy atentos de las intenciones que tenía la gente que o sea, ellos sabían que no tenían entradas, ellos sabían que había mucho comercio, pero también había gente que estaba acordada de antes para poder tergiversar o poder buscar el punto de debilidad de la entrada, y fuimos testigos de que levantaban varias veces reja y trataron de entrar. Antes de entrar en los detalles más específicos y técnicos, cuando tú escuchas la historia de Francisco, y ya que estuviste ahí, ¿qué te pasa? ¿Qué reflexión podemos hacer? Porque estos no son los mismos que quizás trataron de entrar. Aquí hay tipos que se pasan de listo, claro, y quizás al pobre Francisco fue uno, pero quizás la hizo 1, 2, 3, 4 y con él lo pillaron. No sé, ¿qué te pasa a ti? Sí, sabes que lo que tú mencionas y lo que decía Francisco es real, lamentablemente es real. Y yo vuelvo a enfatizar eso, hay que ir preparado porque gente lamentablemente está ahí para abusar de otra persona. El cartereo no es tan solo lo que había pasado a Francisco, también fuimos testigos del relato de un colega de la prensa que también le fue sustraído su teléfono celular mientras trataba de comprar algo para comer. Imagínate. Y desaparecen. Claro. Estábamos muy atentos a la gente que andaba pululando cerca, que se nos acercaba por ser prensa, que nos nos decía una talla, pero nosotros con nuestras cosas personales, billeteras y todo, muy bien resguardados, porque sabíamos que la gente que estaba ahí, que no podía entrar, efectivamente podía aprovechar cualquier oportunidad para delinquir, lamentablemente. Francisco estaba contándonos que, claro, Carabineros estaba lejos de ese sector, de ese punto de Pedro de Valdivia, estaba más hacia Avenida Grecia. Exacto. ¿Hay ahí para ti alguna, no sé, algún diagnóstico de cómo se hizo el proceso de los anillos que decías tú, sí, de seguridad? Ayer, ¿se hizo bien? ¿Se hizo mejor que el día anterior? Ayer lo que relatábamos durante la mañana, que se estaban implementando estos anillos. Ya. O sea, es un devenir continuo de personas que salen del concierto y otras llegan para el concierto siguiente. Por lo tanto, la implementación de estos anillos de seguridad fue un poco complejo, lo que vivimos ayer en vivo acá en el programa. Sin embargo, se logra determinar una línea de acción que a los costados, por Pedro de Valdivia se cerró el metro. Nosotros estábamos allá a las
8 de la noche y el metro estaba cerrado. Por lo tanto, ahí hay un poco de coordinación, porque la gente que no tenía metro disponible tenía que pasar por el frontis por Avenida Grecia para el Estadio Nacional. Sin embargo, como ustedes ven en las imágenes, estas rejas que hacían que naturalmente las personas que iban acercándose no se les permitía entrar en grupo, sino que de uno en uno, que se generaba este pasillo que era una reja y un muro por un lado. Y eso organizaba mucho. ¿Cuál es la intención de Carabineros? Evitar que se juntaran las personas, que se hiciera un piño de personas para organizadas puedan levantar rejas, que lamentablemente en 2 o 3 oportunidades fuimos testigos y lo vimos y pasó. Oye, a propósito de lo que tú nos comentas, Francisco, ya que estuviste ahí con esta mala experiencia en un principio, pero después tuviste que hacer el cambio de switch, ¿te hace sentido lo que nos dice Luis Salamanca? ¿Qué otras cosas viste tú quizás? O sea, efectivamente lo que dice Luis, el apiñamiento se trata de evitar al ingreso del estadio por Avenida Grecia, pero finalmente el apiñamiento se logra igual por Avenida Pedro de Valdivia, que es donde no hay una coordinación por parte de la producción o de alguien que te diga dónde comienza una fila o cuál es la fila que tienes que dirigirte para poder llegar al sector en el cual tú tienes tu entrada, ¿cierto? Y posterior a eso se empieza a colar gente de otros sectores y no hay resguardo, no hay guardia, no hay carabineros. Lo que sí supe es que previo al término del concierto y fuera de un horario que no es el normal, el habitual, cerraron la estación de metro que queda ahí en la esquina, la de Estadio Nacional. Entonces eso evitaba de que la fila empezara desde la misma estación de metro hacia afuera. Entonces eso hace como que se pueda cortar un poco más. Sin embargo, viene más gente de distintos lados y bueno, se desordena todo igual. Bien, Francisco, te damos las gracias entonces por este testimonio. Qué bueno que no te pasó nada, siempre hay que decirlo. Uno dirá que lata tener que pasar por todo esto, pero qué bueno que no pasó a mayores. Así que muchas gracias por Muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, Mirna, gracias, Francisco. Y para toda la gente que vaya hoy día al concierto, cuida un montón. Totalmente. Vamos a volver entonces con Rodrigo Pérez. Rodrigo. Sí, bueno, ese es uno de los problemas y ojalá que no se repitan historias como la de Francisco, ¿no? Ya ha llegado muchísima gente, se ha cortado el tránsito, les voy a mostrar esos cortes, pero además esto que me llama mucho la atención, la cantidad de basura que ha quedado aquí a un costado y que están intentando de alguna manera los camiones municipales sacar del lugar, pero la verdad es que es importantísima la cantidad de basura en este sector de Pedro Valdivia y también en Grecia, en Avenida Grecia, que era una cantidad de basura increíble en la mañana. Así que yo le voy a preguntar al tío, ¿cómo está? Buenos días. Le hago una pregunta. ¿Trajo bolsita para llevarse su botellita o no? Aquí estamos, obvio. Ya, qué bueno. Sí, porque no vaya a ser, claro, no vaya a ser aquí como el mal ejemplo que dejaron los asistentes de ayer. Hoy día tenemos buen ejemplo, ¿no? Sí, hoy día hay buen ejemplo. Ya, qué bueno. Oye, yo te contaba de los cortes de tránsito, se adelantaron hoy día. Me imagino yo que eso ayudará de alguna manera a controlar mejor el sector en Pedro Valdivia con Grecia y por el otro lado, por el sector sur también de Pedro Valdivia, ya está cortado el tránsito. Mucho más temprano de lo que vimos ayer, ¿no? Que era más cercano al mediodía. ¿Eso podrá ayudar de alguna manera? Bueno, probablemente hoy día vamos a ver un escenario similar. ¿Por qué? ¿Similar por qué? Porque Carabineros dice, adelantamos los cortes de tránsito porque hoy día es la última noche. ¿Se volverá a repetir lo de ayer? Marilyn Pérez estuvo recorriendo. Vamos a ver esas imágenes que logró captar justamente en los alrededores del Estadio Nacional. Vamos. Hay varias medidas que han cambiado hoy en el segundo día de concierto y para eso hemos traído a nuestro prevencionista Riego para que analice cada una de ellas. Una es este anillo, ¿no? Exactamente. Estamos en presencia de un anillo de seguridad en Avenida Grecia en sus dos pistas. Ese es el primer filtro para efectivamente dejar pasar a quienes tienen entrada y evitar la aglomeración de personas. Había gente que se iba acumulando y se genera esta turba. Por lo tanto, esta medida de mejora sustancial genera un antes y un después muy evidente de lo que estamos viviendo hoy día. Bueno, justamente lo que está pasando en este lugar es que parte de los que estaban entrando botaron la reja y comenzaron a arrancar porque Carabineros llegó hasta este lugar. Estos eran parte de los jóvenes que habían entrado, muchos de ellos con entrada, pero querían entrar más rápido porque se iban a cerrar las boleterías. Esto es lo que sucedió entonces justo cuando estaban tratando de
ingresar las últimas personas, ¿o no? Exactamente. ¿Tú viste parte de los incidentes que ocurrieron? O sea, la reja era bastante débil que había acá. La reja estaba diseñada para hacer una fila de ingreso directa, con un solo acceso, para controlar una fila de ingreso, casi una fila india. Esta fue derribada por la gente. Han arrojado un par de botellas y piedras. A las personas se les sigue dando la instrucción de ingresar por el final de esta reja. Cosa de controlar bastante detalladamente el acceso, no por turba. Estábamos caminando para poder entrar normal y unos cabros, así un grupo gigante entró y empezó a botar la reja y me tuve que correr o si no me iba a agarrar la reja a mí. Pero para poder pasar a este anillo tenían que tener entradas, ¿o no? Sí, 100%. Nada, la entrada así en el celular y nada, corroborar nuestra identidad. Supuestamente hoy día me dan más días de seguridad, entonces va a ser más tranquilo. Pero nunca se sabe. Después de lo ocurrido en la fila se volvió a reponer esta reja y estamos en este segundo anillo de seguridad que no había ayer. Exactamente, tenemos una fila y en este punto, segundo punto de anillo de seguridad, representa, ¿cierto?, la autorización mostrando la entrada en un dispositivo celular. Carabineros se está encargando de filtrar aquello y empieza el tercer anillo de seguridad, en la cual esta reja, que es mucho más alta, ¿cierto?, que tiene unas bases mucho más poderosas para no ser volcada, fue instalada hoy día. Eventualmente para controlar a aquellas personas que están de este lado, que no han demostrado que tienen entradas, que no han demostrado que tienen intenciones de pasar por, digamos, por los protocolos. La diferencia de ayer está como con mucho más seguridad. ¿Sienten que hoy hay mayor seguridad que ayer? Sí, un poquito más. Este se ve un poco más ordenado porque la gente está entrando por grupos. En esa barrera que hay se le valida la entrada y posteriormente entran el otro grupo siguiente que está a una distancia. Esto lo hace un poco más ordenado, lo que sí falta un poco más de señalización, ¿o no? Como tú bien dices, hay una falta de información en las personas que están buscando la manera correcta de ingresar. La validación de las entradas es lo que Carabineros insistentemente está solicitando y las personas están buscando la mejor manera, la manera más segura de poder ingresar. Empezar el concierto y lo que pasó fue que Carabineros, junto con su moto y también con Radio Patrullas que estaba en este lugar, dispersaron a toda la gente que había comenzado a cruzar desde la vereda del frente hacia el ingreso del estadio, pero se volvieron a reagrupar, ¿o no? Exactamente, estamos como al frente de la entrada principal del Estadio Nacional. Carabineros hace un ejercicio de disipación de lo que pueden ser turbas o agrupación de personas, ya que el concierto comenzó, por lo tanto está tratando de dispersar a tanto las personas que se encuentran hacia el lado oriente como del lado sur. Bueno, ya lleva casi 15 minutos de concierto y esto es lo que está pasando en las entradas de Grecia. Una turba intentó mover parte de la reja de ahí, empezó inmediatamente a actuar el carro lanzaguas que estaba a un costado. Varios de ellos han intentado ingresar, pero están siendo dispersados en este minuto hacia el frente de Grecia. Ya los controles se han cerrado. Ya sacaron a todas las personas que estaban aquí, gente que tenía entradas se tuvo que ir por miedo porque empezaron también a tirar bastantes piedras. Sí, las acciones disuasivas están siendo bastante eficientes. Mira, las expectativas son que hoy sea una jornada intensa de todas maneras. ¿Por qué? Porque el último concierto hay mucha gente que ha intentado los primeros días poder lograr una entrada incluso de reventa y no lo ha logrado. Y hoy día, y es por eso, ¿no?, que yo se les decía que ha cortado el tránsito antes Carabineros, hay mayor presencia, de hecho, a esta hora ya, con personal de infantería que está recorriendo estas cuadras con el retén móvil de la C9 Comisaría, y claramente vamos a estar reportando todo lo que ocurra durante la espera, ¿no?, esta larga espera, que es gente que llegó incluso a las 4 de la mañana y que está esperando entrar a este último concierto de Daddy Yankee, el Big Boss, acá en Chile. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Funcionarán?
bueno, es lo que le vamos a estar reportando más adelante. Oiga, uno ve, Rodrigo, estas imágenes de anoche y uno entiende por qué la alcaldesa de Ñuñoa presentó este recurso de protección. Vamos a ver qué va a decir el tribunal respectivo, porque de verdad uno ve estas imágenes y uno dice, bueno, ¿esto es un concierto o esto qué es lo que es? Gracias, Rodrigo, estamos contigo ante cualquier novedad. Lo mismo, Luis, gracias también por habernos acompañado y también por haber estado en este reportero. Tremendo reportero, ¿ah? Una buena experiencia, quedamos un poco mojados, pero la recomendación para la gente hoy día es que vaya con tiempo, se informe por dónde debe ingresar. Los anillos de seguridad están funcionando, por lo tanto tenga la confianza de ir, pero vaya con tiempo, los que puedan, y por favor cuídese mucho porque el ambiente está un poco caldeado. O sea, en ningún caso llegar justo antes de los que tienen entrada numerada, claro, en ningún caso llegar al final. Terminar su trabajo, alistarse, alivianarse de ropa, de cosas valiosas, ir a hacer las filas correspondientes, informes antes de llegar. De todas maneras, muchas gracias, a Luis. ustedes, un gusto. Francesco.